Miles de misterios rondan la pérdida física de quien fue Jesucristo, el Mesías, aquel que vino a salvarnos a todos del pecado. Entre tanta incógnita, el misterio de cómo falleció realmente no ha dejado de intrigar a cientos de expertos y estudiosos del tema. Es por ello que en esta ocasión hemos realizado una investigación con el fin de arrojar un poco de luz sobre lo que fue la crucifixión de Jesús. Si te interesa este tema, sigue sintonizando el canal para entender cómo fue que realmente dejó este mundo el Hijo de Dios. El Viernes Santo es una de las principales celebraciones del cristianismo, celebrada en casi todo el mundo. En esta fiesta, se conmemora la partida de Jesús de Nazaret de nuestro plano físico a la diestra de Jehová, clavado en una cruz. Pero, ¿qué cuentan en realidad los evangelios? ¿Falleció Cristo tal como nos han enseñado? La cruz es tan solo uno de los símbolos claves del cristianismo. No en vano, es uno de los aspectos de la vida de Jesús en el que coinciden los a menudo contradictorios evangelios canónicos de la Biblia y sus múltiples versiones. Aunque Mateo, Marco, Lucas y Juan narran su propia versión de los hechos, todos señalan que Jesús falleció tal como nos explicaron en clase de religión, pero apenas aportan detalles sobre la forma en que se ejecutó la pena. Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron. Mateo 27:35. Después lo crucificaron. Los soldados se repartieron sus vestiduras, sorteándolas para ver qué le tocaba a cada uno, como un recuerdo de su maestro caído. Cabe destacar que dependiendo de la versión en la que nos fijemos, estos malhechores tenían nombre, y de hecho uno de ellos era un criminal arrepentido y humilde, mientras que el otro era soberbio y disfrutaba haciendo el mal. Esto como una alegoría de los pecadores del mundo y los posibles caminos a seguir: el arrepentimiento o el fuego consumidor de la condenación. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Como se puede observar, a diferencia de lo que solemos dar por hecho, ninguno de los textos menciona que Jesús fuera clavado en la cruz. ¿Por qué es que entonces hablamos siempre de los clavos de Cristo? Como insignia de su sufrimiento, uno esperaría que estos instrumentos fuesen relegados a lo más oscuro de la historia, pero en su lugar, algunas veces se los glorifica y se les da un lugar de honor en la imagen de Cristo. Incluso algunas personas le rinden cierto tipo de culto, como de costumbre. Es el Evangelio de Juan el más tardío y el que más diferencias esconde, el que genera esta confusión que llega hasta nuestros días. Aunque al igual que el resto de los evangelistas, Juan no explica en ningún momento que Jesucristo fuera clavado en la cruz, en la famosa escena de la incredulidad de Santo Tomás, cuando éste asegura: si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. 8 días más tarde aparece Jesucristo y le pide a Tomás que vea sus heridas y deje de ser incrédulo. Juan 20:24-29. Es esta la única referencia de los evangelios canónicos al modo en que Cristo fue crucificado, y se realiza a posteriori a través de un apóstol, Tomás, del que más allá del nombre, no cuentan absolutamente nada al resto de los evangelistas. La tradición cristiana asume que los criminales eran clavados en la cruz, pero lo cierto es que en la mayoría de los casos eran colgados usando cuerdas. El Evangelio de San Pedro, un texto hallado en Egipto en el siglo XIX y que según la mayor parte de los investigadores data de la primera mitad del siglo II, sí cuenta que los clavos fueron retirados de las manos de Cristo después de su partida. En este Evangelio, la propia cruz se convierte en un personaje de la narrativa e incluso responde con su propia voz a Dios. Hasta aquí lo que cuentan los textos religiosos, pero ¿qué evidencias históricas respaldan su relato? La crucifixión fue un método de ejecución ampliamente usado en el Imperio Romano y en las culturas vecinas del Mediterráneo, que servía para humillar públicamente a los esclavos y los criminales de más baja escala social, así como para castigar a los enemigos del Estado. Esta última es la razón por la que, según los evangelios, los romanos condenaron a Jesús. Como rey de los judíos, Cristo estaba desafiando la supremacía imperial romana. Gracias a los documentos históricos existentes, sabemos que la crucifixión se podía llevar a cabo de muchas formas. La tradición cristiana asume que los criminales eran clavados en un madero con forma de cruz. El debate se centra únicamente en si los clavos se situaban en la palma de la mano o en la muñeca, pero lo cierto es que en la mayoría de los casos, los criminales eran colgados usando cuerdas, y no siempre el instrumento de tortura tenía la forma que imaginamos hoy en día. Es probable que las primeras cruces consistieran solo en una estaca vertical, a la que se ataba al reo hasta que fallecía de hambre o ahogado. Después el método se sofisticó, añadiendo un travesaño de madera a la parte superior, formando un instrumento de tortura en forma de T. Otras formas comunes eran las cruces en forma de X o de Y. El historiador judío romano Flavio Josefo, responsable de la alusión directa más antigua a Jesús de fuentes no cristianas, asegura que durante la primera gran revuelta judía, los romanos fuera de sí se divertían clavando a sus prisioneros en diferentes posturas. Este hecho, aunque posterior a la partida física de Cristo, parece indicar que, en efecto, en esta época los romanos se molestaban en clavar a la cruz a algunos criminales de tipo político. La práctica del enclavamiento, sin embargo, goza de muy pocos vestigios arqueológicos.
algo habitual en todo lo que respecta al Jesús histórico. En esta época los cristianos nunca representaban a Jesucristo en la cruz, una práctica que no se extendió hasta bien entrado el siglo IV, cuando empieza a aparecer la imagen icónica de Cristo que ha llegado hasta nuestros días. Las primeras representaciones de Jesús de rejambre cristiana, no obstante, datan de los siglos II y III, y se trata de un par de gemas en las que claramente se ve cómo las manos de Jesucristo cuelgan de la cruz, como si estuvieran atadas. ¿Quiere decir esto que los clavos de Jesucristo nunca existieron? No, pero tampoco tenemos información para pensar lo contrario, dado que la evidencia de la antigüedad no proporciona una respuesta clara sobre si Jesús fue clavado o atado en la cruz. Es la tradición la que dicta esta representación común. En el año 337, el emperador Constantino prohibió la crucifixión como método de ejecución en el Imperio Romano, no por razones éticas, sino por respeto a Jesucristo. Para entonces el relato mítico ya se había formado, y la leyenda y la historia no han dejado de confundirse desde entonces. ¿Tú crees que la Iglesia nos ha dicho la verdad? Cuéntanos en los comentarios.